yugos y fortalezas. En este tema nos ayuda mucho a entender la parte tan necesaria e importante de poder saber que en Cristo necesitamos confiar en el Señor, pero a la vez también necesitamos fortalecernos. ¿Por qué es necesario fortalecernos? Porque el enemigo va a atacar con algún área. Por eso que nuestra mente tiene que estar plenamente en el Señor. Nuestra mente tiene que estar completamente, no desanimarnos por nada. Recuerde que el enemigo es especialista para desanimarnos. ¿Cómo lo hace? A través de las áreas emocionales. El tema que hoy vamos a enfocarnos es yugos y fortaleza. Voy a mostrar de nuevo la imagen para que usted vea eso que el animal tiene sobre su lomo. Ese se llama un yugo. Ese es el yugo. Y vamos a analizar este tema del yugo también, porque nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de este mensaje de los yugos y fortaleza. Entonces, esos son los bueyes, no son vacas, son bueyes. Solo los bueyes llevan yugo. Y los yugos se les coloca porque son animales que tienen mucha fuerza. Pueden arar la tierra. Estos animales pueden surcar la tierra, pueden llevar peso, pueden tirar una carreta con leña, hacer mucha fuerza. Tienen mucha fuerza los bueyes, pero los bueyes necesitan estar enyugados, que lo vamos a analizar paso por paso. Yugos y fortalezas, ese es el tema de hoy. Todo yugo no quitado alimentará una fortaleza mental. Esto tiene que ver cuando es un yugo desigual. Todo yugo no quitado, que es un yugo desigual, todo yugo va a provocar una fortaleza en la mente. Ese yugo tiene que estar acorde al reino. Nosotros tenemos que estar enyugados en el Señor. Pero si ese yugo no es quitado realmente, hablo porque hay un yugo de opresión también. Estoy hablando del yugo de fortaleza. Pero tenemos que enyugarnos con Cristo. Pero si ese yugo es una opresión, es un desánimo, es un pasado, y todavía seguimos con ese yugo, mientras no se ha quitado ese yugo, se formará una fortaleza en tu mente. Mire, esto es muy importante. Por eso es que si alguien está lidiando con algún espíritu, alguna entidad, o está viviendo con el pasado, y viene el recuerdo, y viene la herida, y falta de amor, y falta de perdón, o todavía te cuesta perdonar a alguien, tienes que quitar ese yugo, porque se va a formar una fortaleza, y cuando se forme una fortaleza, se va a hacer más fuerte todavía. La versión BAT dice el Señor: porque mi yugo es suave, y mi carga es liviana. Versión BMN: porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Nácar Columbia: pues mi yugo es blando y mi carga es ligera. PDT: la misión que les doy es agradable. Mire qué lindo. Es agradable y la carga fácil de llevar. Esto es lo que menciona Mateos 11:30. Valera: porque mi yugo fácil y ligera es mi carga. Y en los otros textos podemos ver que el yugo del Señor, recuerde que hay que quitar el yugo de la opresión, ese se quita, y colocarnos el yugo del Señor, el yugo de Cristo, porque Jesús dijo: mi yugo, tienes que enyugarte con el Señor, mi yugo es fácil. ¿Por qué se hace difícil a veces la carga? Porque te enyugas mal, porque la Escritura, según la versión que estamos viendo, dice que su carga es liviana. Su carga es ligera. Me gustó la versión PDT, la última, dice: la misión que les doy es agradable. La misión que les doy no es de tormento, dice el Señor. No es de andar desanimado. La misión que les doy es agradable. Y la carga es fácil de llevar. ¿Se fija que se hace con el Señor la carga más fácil? Ahora, diferencia entre el yugo de Cristo y el enemigo. Yugo de Cristo, lo que menciona Mateo 11, y el yugo del enemigo, Romanos 6:16. Ahí después usted le voy a dejar las bases.
porque para poder entender más el tema y profundizarlo, hay un yugo que es de Cristo. Jesús dijo, toma mi yugo. Pero el enemigo también coloca yugo. El yugo de Cristo es voluntario, es fácil y ligero. El yugo de Cristo nadie te va a decir, tienes que tomar a la fuerza, tienes que tocarlo, tienes que hacerlo. No, el yugo del Señor es voluntario, ese se llama albedrío. Pero el yugo del enemigo te va a imponer algo. Es algo impuesto que te van a obligar. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto, porque también hay doctrinas que enyugan. Ahí estamos muy potentes ahí. Hay doctrinas que enyugan a la gente, que le colocan, que les imponen algo, cuando ellos tienen que dejarlo según la obra del trato del Espíritu Santo. El yugo de Cristo nos une con Cristo, pero el yugo del enemigo es pesado y difícil. Se hace complicado avanzar. El yugo de Cristo nos conduce a la vida eterna, pero el yugo del enemigo nos une al enemigo, o sea, nos lleva a la muerte eterna. El yugo de Cristo nos da descanso al alma, mas el yugo del enemigo cansa y esclaviza. Significa que hay muchas diferencias entre ambos yugos, que son yugos, pero no son iguales. El yugo de Cristo nos enseña a ser mansos y humildes, pero el yugo del enemigo nos conduce a la muerte, porque no nos deja ser mansos ni nos deja ser humildes. Viene a vanagloria, nos enojamos, nos alteramos, andamos mal, todo nos molesta, somos como polvoritas, nos dicen algo y explotamos. Se fija que tenemos que enyugarnos con Cristo en todo esto, porque mientras no nos enyuguemos vas a llevar tú el yugo, tú la carga, pero con tu yugo de humanidad, con tu yugo de emociones, de conciencia. Pero cuando nosotros dejamos que Él gobierne, entonces es el Señor el que nos ayuda a guiar, a llevar la carga, y se hace mucho más fácil. Romanos 6:16, y ahí hay muchos textos, todos esos textos ahí, nos ayuda a entender los yugos de pecado. Juan menciona el yugo de esclavitud. Juan 3:8, el enemigo quiere colocarte un yugo que sea puesto nuevamente del pasado. El Colosenses no habla de llegar a ceder el derecho a la muerte otra vez y separarnos de Cristo. Los yugos también de Corintios nos hablan de las obras de las tinieblas. Primera de Juan 3:5 dice que desea el Señor que nos despojemos de todo. Que nos despojemos de todo. Qué importante entender todo esto, porque nos ayuda mucho a prepararnos. ¿Qué otro yugo hay? El yugo del temor. El yugo del temor está en todas las bases. Después, cuando terminemos, yo creo que terminamos mañana le entrego el libro, pero tienen que pedírmelo. Algunos en las últimas clases le dije lo que queda en el libro, y algunos pidieron y otros no. Yo dije, bueno, entonces no les interesa. Entonces vayan a Amazon y ahí lo compran y ahí se lo envían. Qué hermoso poder entender que cuán necesario es quitar estos yugos. Ya vimos un yugo que esclaviza, un yugo que no es bueno, el yugo de pecado. Pero este yugo del temor, hay gente que vive atemorizada. Vive atemorizada de que le pueden salir las cosas mal. Viven atemorizadas de que pueden perder un trabajo. Viven con miedo de que van a fracasar. Viven con miedo de que no van a hacer una nueva relación con alguien. Viven con miedo de poder, hasta miedo a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a una tragedia, miedo que pase algo a los hijos. Viven con miedo y con temores. Esos son yugos. Hay que renunciar a sus yugos. Y si hoy el Señor te está hablando de este tema y hay un yugo que tú te das cuenta que tienes ese yugo, lo anulamos. En el nombre potente de Jesús, tú tienes que decir, ya no más este yugo. Basta ya, basta. Basta de llevar este yugo de inseguridad. Basta de llevar este yugo de incredulidad, este yugo de pecado, este yugo de temor. Ya basta el temor. Recuerde que hemos hablado del temor, que es la palabra, cuando el Señor dice en Génesis capítulo 3, versos 9 y 10, 11, cuando el Señor pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. Y vimos en otras clases que
Que cuando dice el Señor, tuve miedo y me escondí, el miedo es una palabra. ¿Y quién te enseñó? Le dice el verso 11, ¿quién te enseñó el Señor? ¿Quién te enseñó que tendrías que tener miedo? Yo no te enseñé. Ahí viene la palabra didasque. Didasquelia o didasque. Didasque significa doctrina. Mire qué potente eso, porque los miedos es una doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Doctrina es un fundamento en que nosotros creemos a algo establecido por Dios. Ejemplo, cada iglesia tiene su forma y también su doctrina. Todas las iglesias. Nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es doctrina. Nosotros creemos en la Santa Cena. Esa es una doctrina. Nosotros creemos en el bautismo. Esa es una doctrina. Nosotros creemos en la impartición de manos. Esa es una doctrina. Hay muchos tipos de doctrina. Ese se llama doctrina, pero que están basadas bíblicamente en la palabra del Señor. Esa es una doctrina. Y esa misma palabra le dice el Señor a Adán. ¿Quién te enseñó? O diciendo, Adán, ¿quién te adoctrinó? Yo no te adoctriné con eso. Yo no te enseñé que tendría que tener miedo y temor. Y ahí volvemos, ahí aparece por primera vez la palabra miedo. Por primera vez aparece la palabra miedo ahí en la Escritura, lo que hace que las personas no puedan avanzar, no puedan crecer, porque tienen un miedo. Los miedos paralizan. Hay que tener mucho cuidado. He enseñado esto también y no me cargo de nuevamente decirlo, no me canso y lo voy a repetir una y otra vez. Y como dijo Pablo, no me es gravoso repetir las mismas cosas, se lo voy a repetir otra vez. Estudiando neurología en lo que es el cerebro y todo eso, cuando uno tiene temor y tiene miedo, uno se bloquea. Uno se bloquea y no sabe qué hacer. Porque todo entra, primeramente, quizá algún día lo voy a graficar en un mensaje, esto que lo he enseñado bastante, pero no lo he hecho así como en tema, cómo es lo que dentro de un espíritu. Porque todo espíritu, primeramente, no es que se vaya directamente al cerebro, va a alguna zona del cerebro. Y de esa zona del cerebro va a otra zona y a otra zona y a otra zona. Se lo voy a graficar de esta manera así que anote, esto está poderoso. Ahí sí que ustedes quieren que hagamos este tema, ahí me dice, hagamos este tema. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quieren que hagamos este tema de cómo entran los espíritus? A ver, ¿qué dice la gente? No hay ningún amén. No hay ningún aleluya. Me encanta, hermanos, sus amenes. Ustedes son... Me encanta usted porque usted inmediatamente dice, amén, pastor, aleluya, háblale en lengua, profetice, yo quiero, Señor, yo quiero, aleluya, y se gozan, y me encanta este pueblo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ok, aunque no quiera, lo vamos a hacer igual. Gracias, Jenica, lo vamos a hacer. En ese tema, le voy a enseñar cómo dentro del espíritu, y se lo voy a graficar así como rápido, como pincelada, porque hay mucho que hablar. Todo espíritu se va a ir primeramente a la amígdala del cerebro. No a la amígdala de la garganta, ese es otro tema. Existe la amígdala del cerebro, que es como una pequeña almendra, chiquitita. Una pequeña chiquita, que está en izquierdo y derecho, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Y dentro ahí, todo espíritu se va a ir ahí primeramente. Mire que esto es interesante, lo vamos a hacer esto, porque va a estar el tema muy, muy bueno de poder entenderlo. Dentro de la amígdala del cerebro, una pequeña almendra, pequeñito, como un grano de arroz chiquitito ahí. Si entra una mala emoción, luego esa emoción se va a ir a los hipocampos. A ver, creo que tengo aquí mi cerebrito. Aleluya. Y no es que estemos preparados, aleluya, pero bueno, siempre preparados. Este es el cerebro, ¿ok? La amígdala del cerebro está en los lados, a los laditos ahí. Son 1 y 2, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, son 2. Esa amígdala entonces del cerebro, luego que entró en izquierdo y derecho, se va a ir a los hipocampos. Los hipocampos es esto. Los hipocampos está adentro. Déjeme abrir el cerebro para que pueda entender. Adentro del cerebro existe un área que es esta, y dentro del cerebro ahí hay una palabra que dice, déjeme ver, no sé si ustedes lo leen ahí, dice memory. ¿Se alcanza a ver?
Dígame un amén, porque si no me voy a cansar de aquí colocar mi mano. Aleluya. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Ok, ahí dice memory. ¿Qué es memory? Memoria. Entonces, el espíritu va a entrar a la amígdala, izquierda y derecha. Luego se va a ir a lo hipocampo. Lo hipocampo tiene que ver con la memoria inconsciente. No la consciente, la consciente, la que ahora estamos conscientes de que estamos dando este tema. Las subconscientes son percepciones. La inconsciente tiene que ver con las memorias, se llama mente Cheder. Las cámaras de los recuerdos, esa es la mente de lo hipocampo. Esa es la memoria. Y continúa. Luego, si está en la memoria, se va a ir directamente aquí a la corteza prefrontal. Esta es la corteza prefrontal. Ahí, al frente, la corteza prefrontal es esto. Y de la corteza prefrontal, ahí donde va a haber el problema de las decisiones. ¿Por qué de las decisiones? Porque si ese espíritu que entró es un espíritu negativo, lo va a llevar ahí, o si es positivo también lo va a llevar ahí. Corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la toma de decisiones. Si es un espíritu negativo, mi decisión va a ser negativa, pero si es positivo, voy a pensar positivo. Pero continúa, porque de la corteza prefrontal, que es la toma de decisiones, todo eso también luego se va también a la glándula pineal, que está entre medio del cerebro. En medio del cerebro, ahí está la glándula pineal. Todo eso es así de rápido, como en milisegundos, es muy rapidito. Vamos a tratar de enseñarlo eso de a poco, lo vamos a hacer en otra clase, con las 3 personas que dijeron amén. Aleluya. Lo vamos a hacer y vamos a hablar esto, porque le va a ayudar mucho para que usted ore por esto. Ahora sí que usted no va a estar orando ahí, Señor, yo reprendo esta amígdala del cerebro y todo mi hipocampo, y Señor, mira a mi hermano que está con su corteza prefrontal que está atrofiada, Señor, dame la glándula pineal. Sé que no oramos así, ¿cierto? Porque nadie va a entender. Pero usted puede hacerlo ya en su casa. Usted dice, Señor, yo oro por esta amígdala, que no entre ningún espíritu, y luego que mis memorias sean sanas y mi decisión en la corteza prefrontal y mi glándula pineal sea sana para yo profundizar y entender más los misterios. Usted puede hacerlo en su casa. Hágalo en su casa. Pero no lo haga en la iglesia, porque lo van a crucificar. Le van a decir, ¿y este qué se fumó? No lo van a entender porque y esto, lo que hoy le hablo, es parte de es lo mismo que dice la Biblia. El cerebro, escribí un libro que es El cerebro y la Biblia, y muchas cosas de la Biblia están ahí en el cerebro, y las cosas del cerebro están en la Biblia. Todo es lo mismo, porque Dios es el creador de todo eso. Entonces, qué importante entender todo lo que hoy estamos hablando, que nos va a ayudar a crecer. Avancemos. Hay un yugo también, que es un yugo de desigual. Lo menciona 2 Corintios 6, 14 en adelante. Lo menciona Juan, Apocalipsis, Génesis, Santiago, Corintios, Filipenses, 2 de Juan, Filipenses. Todo eso nos habla de yugo desigual. Ahora, cuando hablamos de un yugo desigual, quizás tenemos la percepción o la primera vista, es juntarme con alguien del mundo. Un matrimonio con alguien del mundo o alguien cristiano. No solamente implica eso. Eso es otro tema también que es importante, que saber dónde meternos y saber dónde cuidarnos y con quién nos relacionamos. Pero no solamente está hablando un yugo desigual que alguien que no conoce de Cristo, porque también involucra al que conoce de Cristo. Santiago 4.1, ¿qué nos dice? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Y de dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? No dice, no es acaso de los que no conocen a Dios, no es acaso del irredento, no dice de eso. Dice, ¿no es acaso de vosotros mismos? Porque hay gente que dentro de la iglesia, hay gente que es yugo desigual. Un yugo desigual es que se opone a la unidad. Siempre esa persona que siempre anda dividiendo. Está en la iglesia, pero le encanta andar metiéndose en problemas. Le encanta andar metiéndose en la vida ajena. Le encanta el chisme. Le encanta andar chismeando. Y le encanta meterse en casa ajena y andar averiguando, y colocan hasta el espíritu ahí de chisme.
Colocan hasta la cara de chisme porque son chismosos. El chismoso actúa así, de verdad. El chismoso como que coloca la cara ahí de chisme para que la hermanita que incauta venga y le diga: hermanita, ¿qué le pasó? Ay, que si usted supiera, le puedo contar. Y ahí se la alargó. Es que mira que el pastor, no, que la pastora, y yo lo vi y no vio nada. Y yo lo soñé y el Señor me habló, y empieza a dar puro chisme y no son verdad. Se fija, entonces ese es un yugo desigual. Esas personas son yugo desigual porque están dentro de la iglesia pero están dividiendo. Por eso hay que tener cuidado con eso, con los yugos desigual, no solamente de afuera sino dentro de la iglesia, porque también se puede dar personas que en vez de que avancemos, que crezcamos, hay dentro de las iglesias personas que están dividiendo, y eso es un yugo desigual. Yugo del legalismo, Colosenses 2:11, Mateo 23 y Mateo 3:15. Ahí están las bases bíblicas. El yugo consiste en poner una carga sobre las personas, como los fariseos o los publicanos o los escribas. Ellos colocan una ley para atar en un lugar en vez de tener libertad. Este yugo de legalismo son las personas que colocan un legalismo en las personas. Sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propias decisiones, sus propios engaños son religiosos. Colocan sus propias normas. Y esas normas le dicen tal cosa con tal que no reciban la bendición. Eso es legalismo. Entonces, qué importante y poder entender que nosotros en Cristo tenemos que aprender y edificarnos unos a otros. Aquí hay gente de diferentes ministerios. Agradezco a las personas que están acá porque quieren crecer y quieren alimentarse. Y aquí damos alimento, solo alimento. Aquí le damos la palabra, le damos la consejería, si hay administración, todo se da. Pero lo importante es que damos la palabra, una buena palabra para que usted crezca y pueda crecer. Pero aquí jamás se le va a decir usted tiene que estar acá, tiene que ver. No, es el legalismo, eso no se hace. No se puede andar sacando a una persona de otro lugar, eso no es de Dios. Entonces, ¿qué se hace en este caso del yugo del legalismo? Es la persona que actúan de esta manera, haciendo sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propios pensamientos. También hay un yugo de Babilonia. Jeremías 28:2. El yugo de Babilonia es confusión. Recuerde que Babilón tiene que ver con confusión. Este yugo mezcla las cosas, confunde, te hace pensar que es Dios, pero no es Dios. Te hace pensar que esto está bien, pero está mal. Te hace pensar que lo que te están diciendo es verdad, porque a través de la palabra colocan confusión, caos. Confunde a las personas, en vez de llevarlos a la sana palabra, a la sana doctrina, los confunde más sin tener argumentos escriturales, sin tener bases bíblicas. Por eso que todo, absolutamente todo lo que se habla tiene que tener base bíblica. Si no tiene base bíblica hay que tener cuidado, a menos que haga fundamentos de que asesoren que eso va a hacerle de bendición. Pero todo tiene que ir con una base, con un resultado de entender en que hay que tener cuidado de esos tipos de yugo, lo que te confunde. Y ahí donde nosotros tenemos que permanecer firmes en el Señor, en la roca inamovible que ha escrito el Señor. Yugo de Egipto, Levíticos 26:13, se refiere a las cosas del mundo. Aquí ya tiene que ver con cosas a la mundanalidad. A confiar y hacer las cosas que aprendemos más del mundo que aprendemos a confiar en Dios. Hay que aprender de las cosas del reino. Los yugos de Egipto son los que te hacen ir a Egipto. Egipto que representa el mundo. Egipto representa los deseos de la carne, representa los deseos de la satisfacción tuya, y eso no te hacen crecer. Por eso que no te fortalece la mente ni el espíritu, porque estás mirando más a Egipto. Estás pendiente de lo que hace el mundo, de lo que y muchos se contaminan con lo que hace Egipto. Muchos traen contaminación. Recuerda también el pueblo de Israel cuando salió de Egipto también. El pueblo de Israel salió de Egipto en victoria, gloria a Dios, aleluya, pero resulta que hubieron algunas de las mujeres que llevaron figuras de los dioses de Egipto y lo llevaron al campamento. Y se produjo una mortandad y murieron como 24,000 personas. Y Moisés preguntó, Señor, ¿qué pasa aquí?
¿por qué muere tanta gente? Y el Señor le dijo, porque han traído el anatema a mi casa, que mi casa es el lugar, se le refiere al templo, al lugar donde ellos iban. Han traído el anatema, le dijo el Señor. Y ahí Moisés dio la orden que saquen todo, y todas las mujeres que traían sus dioses de los dioses de Egipto, que los tomen y los destruyan y lo lleven fuera. Qué importante, y se fija que a veces nosotros como que tenemos cositas todavía arraigadas del mundo, es como que todavía andamos como que no hemos muerto. Y de repente sale el viejo hombre o la vieja mujer, o nos acordamos de las cosas que hacíamos en el mundo. Es como el pueblo de Israel también estaba ahí en el desierto y dijo, es que aquí tenemos necesidades. Allá en Egipto teníamos pan, en Egipto teníamos comida, teníamos donde dormir, y aquí estamos en el desierto. Así es el pueblo, se vuelve a recordar de Egipto. El pueblo de Israel salió libre de la mano de Faraón, pero en su mente estaba atado de la mano del Faraón. Mire qué interesante. Salió libre, el Señor le dio la libertad, salieron libres, pero su mente todavía estaba atado, porque todavía tenían los rudimentos de Egipto. Sacaron las cosas, tenían los pensamientos. No, o sea, allá en Egipto no teníamos necesidad, comíamos pan, comíamos carne, teníamos un techo donde dormir, aquí no tenemos nada. Así muchas veces el yugo de Egipto. Y muchas veces nosotros todavía seguimos atados a Egipto. ¿Cómo? Con la música mundana. Aleluya. Y escuchamos esa música que no corresponde. Y empezamos como a tararearla. Y esa música en que nos trae el recuerdo. Y otros ya empiezan a mover el esqueleto. Se fija, porque empezamos a contaminarnos del mundo. Cuidado con eso. Cuidado con las contaminaciones del mundo, porque eso le va a traer problemas. Es un yugo desigual. Los recuerdos. Y traemos lo del mundo, lo traemos nuevamente acá. Y a veces pasa también cuando, por ejemplo, una persona tuvo un noviazgo. En Chile se dice pololeo. Anda pololeando, significa que anda de novio con el pololo, con el novio, y por la polola, que se llamaría la novia. En Chile se dice así. Entonces, lo voy a decir noviazgo porque a lo mejor se va a enredar con el pololo y la polola. Entonces, en el mundo tú tuviste una novia o un novio, pero ese novio te maltrataba, no te daba amor, ese novio no te quería, al final era algo tóxico. Pero tú llegaste a Cristo, te diste cuenta que ese era un novio que no te convenía, una novia que no te convenía, llegaste a Cristo, el Señor te lavó, te limpió, y gloria a Dios, y te olvidaste de él. Ya lo eliminaste de tu vida. Pero de repente como que viene ese pensamiento del yugo de Egipto y dice, ¿qué será de mi ex? Y hay personas que están casadas o que están casados y como que viene ese mensaje, ¿y qué será de mi ex? Voy a ver su Facebook para ver si se ha convertido, para ver si el reino de Dios se estableció. ¿Qué tiene que tú andar viendo a ex? ¿Me entiendes? Se fija que como el enemigo en el pasado nos quiere volver nuevamente a que estemos yugados, con yugo desigual. Cuidémonos, porque eso también lleva a que volvamos nuevamente la mirada en el pasado. No coloquemos la mirada en el pasado, ese se llama un yugo. ¿Qué tenemos que recordar del novio, la novia? Que ya eso ya pasó, eso ya fue en el mundo. Pero nuestra mente nos hace nuevamente estar arraigado con Egipto, con la música, con el mundo, con las modas, con el pasado. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitar esos yugos de Egipto. Segunda de Corintios 6:16. No soy nadie en yugo desigual con los incrédulos, porque el compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. Significa que ahí aclaran más. No se puede estar en yugo desigual. Es como que recuerde que le hablaba que el yugo, ¿quién lo lleva? El yugo lo lleva el buey, pero aquí tenemos un buey y un burro. ¿Me entiende? ¿Entiende la idea? Así muchas veces nosotros estamos. El Señor quiere que nos enyuguemos con otro buey para que podamos guiar la carga, pero tú te enyugas con el burro, con la burra. No estoy hablando de personas, estoy hablando de espíritus, para que no se vayan a enojar. Ay, pastor, me dijo burro, me dijo burra. No.
hablo al espíritu. Y entonces nos enyugamos tan mal que después queremos llevar la carga, pero estamos con el burro. Y queremos seguir avanzando, pero la burra no te deja avanzar. Y por eso que después decimos, Señor, ¿por qué no avanzo? Claro, porque estás mal enyugado. Te enyugaste mal con un yugo desigual. Y recuerde que los burros, las burras son son tercos. No quieren avanzar. Si el burro se detiene, no va a querer avanzar. Pero hay mucha gente que anda con la burra. Hay un dicho que dice, parece que es mexicano, anda con la burra al trigo, algo así, ¿cierto? ¿Hay alguien de aquí de México? Sí, creo que hay alguien de aquí de México. Alejandra está de México. ¿Qué significa andas con la burra al trigo? O otra vez la burra al trigo. Creo que lo dijo don Ramón. Otra vez la burra al trigo. No sé qué significará. Pero algo así dijo el chavo. Algo así. Y muchos andan con la burra al trigo. Con el yugo desigual. O con el burro al trigo. Y no pueden avanzar. Porque andan mal enyugados. Nosotros tenemos que enyugarnos con Cristo. Otra vez la burra al trigo. Claro. Y vuelve la burra al trigo. Vuelve la burra al trigo. Como que quiere decir, vuelve otra vez a lo mismo. ¿Eso? La gente que sigue, correcto, es lo que sigue a lo mismo. Así hay gente que vuelve nuevamente a lo mismo. El Señor te libertó, te sacó de Egipto, pero tuvo otra vez la burra al trigo al Egipto. Y el Señor te lavó, te limpió, te dio ropita, te cambió, te arregló, y ahora tu modo de hablar, tu modo de caminar, ya Dios te lavó, te limpió a precio de sangre, pero caminamos y otra vez volvemos nuevamente a mirar al mundo, y otra vez la burra al trigo. Entonces seguimos con lo mismo. Entonces ese yugo también tenemos que quitarlo. Avanzo. El yugo se coloca sobre la cerviz, aquí, sobre la cerviz de 2 bueyes. ¿Qué hacen? Para arar la tierra y llevar carga. Pero tienen que ser 2 bueyes. Recuerde que para poder trabajar, tienen que ser 2 bueyes. Tú y Cristo. Tú y Cristo. Tú y Cristo. Ahí es 2 bueyes que están en la misma dirección. Esos son lo que hace el buey. El buey sirve para arar la tierra. Y puede arar la tierra y surcar y todo eso. Mire que también la Escritura dice que el buey no se salga del camino. La palabra menciona que el buey no se salga del camino, que el buey siga el surco del camino, porque si el bueyerizo que va, ahí significa que el bueyerizo va guiando los bueyes, lo va ahí con la cuerda, le va diciendo, no, derechito, no te muevas, y si se mueve por el otro lado, ahí anda con una vara, al lado tiene una vara, y esa vara tiene en la punta un clavo. Y si el buey como medio porfiadito le pincha ahí atrás y le pincha y el buey entiende y sigue su camino. A veces nosotros tenemos que andarnos picaneando. Vaya a ir a la iglesia, no, que tengo, ahí hay que picanearla. Vaya a ir a la iglesia, no, que estoy cansado, ahí tenemos que darle con la vara. Así es, gente. Si el buey, aunque sea buey, esté en Cristo, también a veces se coloca porfiado. Entonces, ese bueyerizo, se llama bueyerizo, el que va guiando los bueyes. Si ese bueyerizo mira para atrás o mira para otro lado, el buey se le va a desviar. Y si se desvía, el surco se le va a desviar y le va a quedar así la tierra. Por eso es que el bueyerizo no debe de descuidar la mirada. El que ara la tierra no debe descuidar la mirada, no ni izquierda ni derecha. Mirar al blanco, a Cristo. No descuide la mirada de esta obra tan hermosa que es del Señor. Mire qué hermoso. Los bueyes sirven para acarrear también, llevar mucha carga. Tienen una fuerza impresionante. Pueden llevar mucho peso sobre sus lomos. El yugo, la única manera de controlar una bestia poderosa es una fuerza. Mire, el yugo era la única manera. El yugo que le colocan acá sobre su cerviz es la única manera de que pueda dominar esta bestia poderosa, porque el buey tiene una fuerza impresionante. El buey tiene una fuerza muy resistente, es muy resistente. Por eso es que el buey, que tiene una fuerza muy grande, pero esa fuerza, para que pueda ser dominada, necesita el yugo. Y el Señor nos dice a nosotros que el Señor nos da fuerza, la fuerza del búfalo.
Pero ese buey, ese búfalo tiene que tener el yugo de Cristo, porque si no tiene ese yugo de Cristo, esa fuerza que tiene, puede destruir, puede dañar. Por eso que colócate un buey, un buen yugo. Ahora también cuando se enyugan los bueyes se coloca un buey viejo y un buey nuevo. ¿Por qué se coloca un buey viejo y un buey nuevo? Porque el buey nuevo no sabe todavía el manejo de arar, de tirar, de llevar la carga. Se puede ir por cualquier lado. Pero el buey viejo, como ya tiene la experiencia, ya sabe dónde ir, ya sabe lo que tiene que hacer. Él se encarga de llevar y de guiar y de hacer lo que tiene que hacer. Y el buey nuevo va a tener que seguirlo sí o sí. Por eso que es importante en que hay que recibir consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. No creamos saberlo todo. Júntate con un buey viejo. Júntate con un buey que representa a alguien maduro, a eso me refiero. Júntate con una... buey ya no se dice. Júntate con un hombre sabio. Ahí está mejor. Aleluya. Júntate con una mujer sabia y enyúgate en su sabiduría. Y tú vas a crecer en su sabiduría. Y si el día de mañana como que tú te quieres desviar por el consejo del buen pastor, del buen líder, tú vas a tomar conciencia, vas a tomar cabeza otra vez y vas a decir, yo voy a mirar a Cristo y lo voy a seguir, porque alguien te va a ayudar. Enyúgate con alguien maduro. Enyúgate con alguien que tenga experiencia. Enyúgate con alguien que ya ha tenido visión, que tiene conocimiento, que tiene revelación, que ya ha pasado por muchos procesos y ya está maduro. Enyúgate con uno de esos. Por eso que nosotros tenemos que saber con quién nos relacionamos. Al relacionarnos nosotros bien con personas maduras vamos a crecer. El que se junta con un sabio, sabio será. Y el que se junta con un necio, necio será. Júntate con un alguien sabio. Amén. Y eso ayuda mucho. Sí, el buey viejo es el preceptor del buey nuevo. Qué bonito todo esto porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario es enyugarnos con el Señor. Ya voy a ir colocando lo último. La idea del buey viejo entonces es que el buey nuevo no hiciera lo que él quisiera, sino que por la experiencia de la carga del buey viejo tendría que seguirlo y no tendría que hacer lo que él quiere. Por eso que es muy importante enyugarnos bien con un buey sabio o con un líder o con alguien que tenga experiencia de la vida, que ha pasado por proceso, que ha sido moldeado, que ha sido como triturado, después el Señor lo ha vuelto a formar de nuevo porque Él nos moldea y nos quebra y nos vuelve. Ya ha pasado por la experiencia, ya ha pasado por el proceso. Cuando una persona ha pasado por el proceso, ella entiende a los demás. Cuando ha pasado por el proceso, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, por eso que el Señor claramente a través de este texto, esta escritura que hoy estamos hablando sobre yugos y fortaleza, nos ayuda mucho a entender que tenemos que enyugarnos con Cristo primeramente y en el ministerio con buena gente. Relaciónate con alguien que te dé fuerza, que te dé confianza, que te anime, con alguien que te fortalezca. Lo vamos a dejar hasta ahí y mañana vamos a seguir esta linda clase. El tema está muy bueno y mañana vamos a seguir hablando sobre las esclavitudes, sobre lo que hace el enemigo y cómo coloca esos yugos que muchas veces no pueden la gente avanzar ni lidiar. Qué hermoso hoy lo que hemos estado hablando en esta enseñanza, primera sesión de yugos y fortaleza. Mañana vamos a empezar con la fortaleza. Así que mañana atentos todos, expectantes, vengan a aprender de la palabra del Señor, que el Señor nos va a fortalecer y creo firmemente que a medida que más aprendamos de la Escritura, más vamos a tener conocimiento y no estaremos solos, porque el Cristo, el Señor, nos hace vivir confiados, pero a la vez también estar seguros. Este es el primer tema de la primera sesión, yugos y fortalezas.